días. Vamos a comenzar la reunión y antes de empezar vamos a tener una oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor y Dios nuestro, gracias por este momento, gracias porque tú nos convocaste desde temprano, Padre, para hacer memoria de ti. Y ahora, bendito Dios, estamos en tu casa para poder también alabarte, para poder escuchar tu palabra. Y bendito Dios, queremos que tú estés guiando esta reunión desde principio a fin y que estés cuidando a los hermanos que están por venir y los que no, también guárdalos de todo mal y peligro. Señor, dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar con una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y vamos a hacerlo puesto de pie, ¿sí? Los que pueden, por favor. Porque no sé si todos están viendo esta serie que fue muy conocida, ¿no? La serie esta de Chosen, que muestra la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y hay algo que me impactó y vaya a saber cómo habrá sido en ese tiempo, ¿no? Cuando el Señor le da vista a ese ciego y el Señor hace un barro y se los pone en los ojos, ¿no? Y lo primero que fue, y lo primero que vio fue al Señor Jesús, ¿no? Una creación perfecta, algo divino, lo pudo ver él. Y eso es lo que venimos a mostrar y a enseñarte hoy, ¿no? Que hoy en día este mundo está perdido. Hoy el mundo está nublado con este pecado que hay y nuestro deseo es que vos puedas ver a nuestro Señor Jesús, ¿no? A Dios mismo. Para poder seguir, la alabanza que sigue es: buscas caminos sin saber. También haciendo referencia a lo que estamos cantando, ¿no? Buscas caminos sin saber. Buscas salidas a tu ser, pero no encuentras la verdad. Buscas en vicios y no hallás, pedís consejos y no te dan. Te sientes solo y no quieres hablar. Y el coro dice: pero hoy te vengo a decir lo que Cristo hizo en mí. Una nueva vida Él me dio y ahora feliz estoy. Cantemos este coro. Pero
que dice: Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo, dice, se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Podemos hacerlo puesto de pie también como último coro. Vamos a terminar esta parte de alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Y Señor, en este momento también encomendamos a Diego, que va a tener a cargo tu palabra. Bendito Dios que seas tú, bendito Dios que estés hablando a través de él y que podamos comprenderla y ponerla en práctica para nuestras vidas. Señor, dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ahí llegaba, como se decía antes, ¿no? Cortando clavos. Terminamos en la iglesia también nuestra cena, la cena del Señor, y ahí viniendo. Y gracias a Dios llegamos. Le mando saludos de la iglesia de Jacarandá. Ahí también estamos comenzando con nuestra reunión de enseñanza y predicación. Vamos a ir al libro de Primera Reyes. ¿Sí? Quiero tocar esta hermosa historia en Primera Reyes y que el Señor nos guíe. Primera Reyes
capítulo 19, versículo 19. Va a ser fácil para que lo memorices, para repasarlo después en tu casa. Es importante y lo aconsejo siempre que esto no sea solamente un momento, sino que en la semana puedas volver a repasarlo, puedas volver a estudiarlo, incluso sacar más anotaciones. ¿Sí? Es importante que lo que Dios te hable el domingo, el día de reunión de oración que tengas, el día de enseñanza por edad, por situación que tengas, lo sigas repasando en tu casa. No te quedes solamente con que lo escuchaste, estuvo bueno, estuvo feo, seguí estudiando en tu casa. Por eso te va a ser fácil para memorizar. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 19. 19. Aparte es corta esta historia, son 4 versículos. Dice, versículo 19, partiendo, él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Padre, has preparado este tiempo para que estemos delante de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos bendigas. Que podamos, Señor, ser iluminados y guiados por el Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que puedas yo ser ese canal de bendición por tu voluntad, Señor. Que todo lo que hablemos sea lo que tú quieres decirnos a todos nosotros, incluyéndome, Señor. Padre amado, que tu palabra, Señor, sea eficaz en esta mañana. Obra en nuestras vidas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, conocen muchos a Elías, Eliseo, conocen historias de ellos, pero esta me cautivó. Te hago una consulta. ¿Cuántos oraron esta mañana antes de venir a la iglesia? Bien, buen número. Hay que poner la afirmación para atrás, así quedan grabados también. ¿Cuántos oran al Señor y les dicen, Señor, te pido que hagas tu voluntad en mi vida? Más o menos, cada vez son un poquito menos. Yo déjame decirte que esto, muchas veces, vos decís, ¿qué tiene que ver lo que Diego está preguntando con lo que leímos? Fíjate este detalle en el versículo 19. Partiendo él de allí, está hablando de Elías había pasado por un momento privado con el Señor, donde el Señor, fíjate lo que le dice en el versículo 15, y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Sirá, y Jehú, hijo de Nunsi, ungirás por rey sobre Israel, y escuchá, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había un plan de Dios que incluía a Elías y a Eliseo. Elías que haga, ¿no?, obediencia pura, y Eliseo que no sabía nada. No había en el corazón. Eliseo, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 19, pues saliendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto es significativo para aquella época. Echarle el manto tenía un significado que hoy, nada, nos corremos,
pero para esa época era muy importante y Eliseo lo entendía. Ahora, Eliseo estaba trabajando. Eliseo estaba en donde tenía que estar. Ahora, tiene un contexto importante esta historia porque que diga la Biblia que tenía 12 yuntas, no es poco el detalle. ¿Qué es una yunta? ¿Quién sabe? Los más chicos, alguno de los menos 15, sub 15, me dice lo que es una yunta, me va a sorprender mucho. Menos 30, alguno puede ser. Pero lo que son más 30, la mayoría sabemos lo que es una yunta, ¿no? Tenemos una idea de lo que es yunta. A ver, ¿quién dice que es una yunta? Bien, una pareja, un par, bueyes, ¿sí? Algo con lo que se araba, pero algunos ya desataron la edad, dijeron cuánta edad tienen, pero bueno, una yunta es eso. A veces escuchábamos, ¿no? ¿Qué yunta esa? No era bla yunta, era qué yunta cuando eran dos, ¿no? Que iban, che, ojo con esa yunta. Hablaba de los chicos, hablaba de las compañías, con quién andas, ojo, guarda. La yunta era eso, eran dos. Acá dice 12, 24 animales para trabajar. Nos da un contexto de que Eliseo era una persona diferente, una persona, ¿no?, económicamente agraciada, ¿no? Tenía un recurso, estaba cómodo porque él estaba atrás de todo, no sé qué había adelante, pero él estaba atrás en la última y dirigía. Eliseo estaba cómodo, estaba trabajando. Y dice la Biblia que Elías lo vio, y no solamente lo vio, yo le agrego, recordó lo que Dios le dijo, y eso también nos va a nosotros que tenemos responsabilidad en las iglesias. Me hizo pensar mucho en mi servicio. Es lo que Dios nos dice sobre los demás. Y Dios le dijo a Eliseo, versículos anteriores, anda porque va a ser el que te siga, va a ser en tu lugar. Y ahora dice que lo vio y le tiró el manto. Ese manto es muy significativo porque es un llamamiento. No a cualquiera a Elías le daba ese honor, esa cobertura. ¿Sí? Acá quiero preguntarte si vos, los que levantaron la mano, de Dios, hacen tu voluntad, estás dispuesto a cambiar tu realidad. Es fácil hacer la voluntad de Dios cuando hay poco por perder, ¿no? No tengo trabajo, me dicen, Diego, tenés que ir a servir a otro lado, o tenés que venir a la mañana temprano, o tenés que venir, total no tengo trabajo, tengo tiempo, tengo voluntad, tengo dos manos, soy joven, aunque no lo digan, soy joven, tengo mucho para poder hacer. Ahora, cuando estoy cómodo, trabajo de lunes a viernes, de 8 a 9, tengo un auto, no me falta para comer, tengo una hermosa familia, la veo todos los días, los abrazo todos los días, y qué difícil sería que Dios me lleve a otro lado a mí solo. Hace poco me dijo una persona, me están llamando a misiones, pero no me voy porque no puedo estar sin mis nietos. El amor de un abuelo hacia un nieto no lo puedo comprender porque yo no los tuve, pero sí lo puedo ver porque vi como mis padres amaron a mis hijas y veo como mis suegros aman a mis hijas. Y es algo que no tiene límite. Ahora, vos que levantaste la mano y vos que no la levantaste, guarda con pedirle a Dios que haga su voluntad. Porque a veces el precio no lo sabemos. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio por el llamado de Dios. Mirá lo que el Señor Jesús, vamos a ver algunos versículos ahí medio rápidos. Mateo capítulo 4 versículo 19. Mateo capítulo 4 versículo 19. El Señor Jesús llamó al gran Pedro
Y dice, y le dijo, ven en pos de mí y yo te haré pescadores de hombres. ¿Sí? Ahí Mateo, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo y estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Guarda con pedirle a Dios que haga su voluntad en tu vida. Te puede sacar de esa comodidad que tenés. Las dos personas, y hay más, empezás a ver el llamado de los discípulos, hay un montón. Empezás a ver los otros llamados, el joven rico, y empezás a ver diferencias. Y estos llamados me llaman poderosamente la atención, porque tanto Pedro había terminado de pescar, y Mateo estaba sentado donde tenía que estar sentado. ¿Sí? Recordemos que su llamamiento fue muy cuestionado porque él era el que le cobraba a la gente, era cuestionado porque él era parte de los que... Era muy cuestionado su llamamiento. Déjame animarte a que tu llamamiento no tiene que ser 100% del hombre. Tu llamamiento puede ser cuestionado. Cuando a mí me llaman a servir en la iglesia, ¿quién es esta persona que no es hijo de nadie? Tengo un apellido conocido nada más, pero no era hijo de nadie, sobrino de nadie, no estaba casado cuando empecé a servir muy fuerte en la iglesia, pero Dios tenía un plan para mi vida. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que tiene un plan para tu vida. Tiene un hermoso plan para tu vida. Mirá lo que dice... Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ahí cerca. ¿Qué dice? Lo sabemos de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tu deber como el mío cada día es buscar a Dios. Volvemos a Reyes. En este primer punto, y si te llama, vos estás en el lugar que tenés que estar, estás haciendo lo que tenés que hacer, y déjame decirte que Eliseo sí estaba. Yo creo que en su momento también estaba donde el lugar que Dios quería que yo esté. Mi pregunta hacia tu vida es si estás en el lugar que Dios quiere que estés. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿O estás esperando una columna de fuego? ¿Estás esperando maná del cielo? ¿O estás esperando a que vengan a alimentarte los cuervos? Porque estás asustado. Hay muchas posibilidades. Pero los grandes llamamientos, las personas estaban en el lugar que tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer. ¿Sabes qué es una de las cosas que nos ata muchas veces? Es el pecado. El pecado nos impide avanzar en la voluntad de Dios. El pecado de tu vida y mi vida ocultos a la vista de los hombres, pero no a la de Dios, hace que no estés en el lugar que tenés que estar y no estés haciendo lo que tenés que hacer. Porque eso lo ve Dios. Yo no sé si hoy ajustaste tus cuentas con Dios para venir. Porque muchas veces decimos, bueno, al final del día, guarda. Porque a veces el final del día llega muy rápido. No ajustaste tu cuenta con Dios. Y no vas a ver que Dios quiere cubrirte con su bendición, haciéndonos de manto. Dios quiere cubrirte. Pero si
Si no estás en el lugar que tenés que estar, no hacer lo que no te va a cubrir. El pecado hace eso, que no te cubra Dios. Dice el versículo 20. Entonces dejándolo él y los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Ese manto, esa bendición, hoy la tenemos los hijos de Dios. Y es algo que solamente la tenemos los hijos de Dios. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 16. Juan 14, 16. El Señor Jesús orando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. En la antigüedad estaba ese manto, en esa oportunidad estaba ese manto, esa cobertura, ese llamamiento. Nosotros tenemos los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y solamente lo tenemos aquellas personas que nos reconocimos pecadores, saber hacer lo bueno y no hacer los pecados. Robar, matar, prostituir a otros, es pecado. Es muy visible, es muy rápido. Drogarse, emborracharse, es pecado. Pero mirar mal, pensar mal, no dar cuando uno puede, también es pecado. No leer cuando uno tiene tiempo, no hacer lo bueno. Hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Este mundo, esta actualidad, no sé si pasa acá en Solesi, pero sé que en Jacarandá lo estamos trabajando mucho. Cada uno está metido en su quintita. Si mi familia está bien, si mis hijos están bien, ya está. Nadie ya se ocupa más del hijo del otro, nadie se ocupa más del abuelo del otro, del suegro del otro, del primo del otro. Cada uno está en su quintita. Y de esa quintita no me quiero mover porque si me muevo me van a dar responsabilidad. Y si me dan responsabilidad tengo que dejar cosas. Y si tengo que dejar cosas, me pierdo lo que todo el mundo habla. Y así nos estamos yendo y cada uno se siente vacío cuando se va de la iglesia. Está bueno, nos venimos, alabamos, glorificamos, nos abrazamos acá, pero ya no hay reuniones caseras. Ya no hay mate si no te aviso antes con tiempo, ¿no? Te pido una cita para ir a tomar mate. Che, ¿puedo ir a tomar mate a tu casa? O no le pido porque no, ¿cómo yo, Diego, le voy a pedir mate a Ernesto? Si Ernesto está allá, y Ernesto que está allá no necesita nada porque él está allá, ¿no? Y Luis no necesita nada, y Guillermo no necesita, porque están allá, ellos están allá. Déjame decirte que son como vos y como yo. Que todos nos necesitamos. Jesús oraba por esto, que la iglesia sea una, guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los tenemos los hijos de Dios. ¿Cómo se mostró Jesús distinto? No haciendo acepción de personas. La iglesia muchas veces nos estamos transformando más a los fariseos. No, ¿cómo me voy a juntar con él que se drogó? ¿Cómo me voy a juntar con aquel que pecó? ¿Cómo me voy a juntar? ¿Sabés que una de las cuestiones que tenemos hoy es eso? Cuestionamos, miramos más allá, cuando tenemos que mirar más acá. La viga de nuestros ojos. La viga de nuestros ojos.
Eliseo dijo, ¿puedo ir a saludar, a besar a mi papá y a mi mamá? Andá. Elías no era Jesús. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en esa comparación? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso para otro momento. Si me vuelven a invitar, les cuento eso. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Y voy a avanzar ahí. 1 Corintios, dice la palabra del Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? A veces menospreciamos la salvación que tenemos y hacemos con nuestra vida lo que queremos. Cuando decimos que somos hijos de Dios y decimos que nos entregamos a Dios y hacemos lo que queremos. El laguetillo, ¿no? Yo estuve orando por esto. No, ¿sabes qué? Dios me mostró, déjame decirte que Dios ya quiere, ya te entregó todo lo que vos tenés que saber. Y puso personas con autoridad delante de tu vida para que te guíen. Porque a veces queremos ser, ¿no?, más que el Papa. No, ¿qué va a saber él más que yo? Hay un orden. La Trinidad misma tiene un orden. Si vos hablas de la Trinidad tiene un orden. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad tiene orden. La iglesia tiene que tener un orden. Tu vida tiene que tener un orden, un orden. Somos templo del Espíritu Santo. Ya no dependemos más de nuestras decisiones. Si hay algo que me cuesta decidir, tengo que, aparte de orar, aparte de leer, tengo que consultar. Tengo que consultar. Y Dios va a poner la persona adecuada, estás en el lugar adecuado. Y te quiero decir, desafíanos a consultarnos cosas para bendecir tu vida. Desafíanos, desafía a tu hermano, al que veas espiritual, al que veas que está sobre tu vida. Desafíalo. Porque Eliseo fue para aprender. Esto, si Cristo no viene, sigue. Y Cristo viene pronto. Me encanta cuando Guillermo, ¿qué dice Guillermo siempre? ¿Cuál es el siguiente suceso? ¿No? Siempre lo dice. Y de tanto que lo dijo, nos quedó grabado a todos que pronto está por venir Cristo y que el arrebatamiento es eminente. Pero tenemos que tener conciencia y acción sobre eso. Y la acción es esa, ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, versículo, vamos de nuevo a Reyes, ¿sí? Lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo con lo que tenía, con su herencia? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Versículo 20. ¿Sabes qué? Yo pude entender muchas cosas de mi vida gracias a esto. Yo vivía en el barrio de Villamitre, paraba en la esquina, tomaba todos los fines de semana, estudiaba todos los días, me recibí, no me llevé ninguna, doble turno, entré a la facultad, pero paraba en la esquina. Todos mis compañeros de la esquina, ninguno estudiaba. Ninguno, 2 o 3 trabajaban. Digo ninguno porque esos trabajos que tenían eran trabajos que le daba el papá para salir del paso, changas. Y cuando leí esto dije, Señor, gracias por sacarme de ese barrio. Cuando acepto a Cristo, en el 99, le digo a mis amigos que también escucharon la palabra de Dios, le digo, me quiero comprometer con el Señor.
no voy a tomar más, porque era alcohólico, y porque cuando tomaba una copa ya iba a la segunda, no me controlaba, era alcohólico, y es más, me desmayaba alcoholizado y mi mamá me iba a buscar a Levita Pueblo, pobre mi mamá, y era mi vida en mi adolescencia, juventud, porque ya a los 19 años ya no era un adolescente, era un joven, un hombre, ¿no? Hoy le decimos adolescente a lo que tiene 21, 20. No, pará, las edades. Basta de la adolescencia eterna, y hermanos en Cristo, basta. Démosle responsabilidad, formemos el carácter, porque el mundo se los come. Me estaba comiendo, Cristo me saca del mundo, pero lo primero que hace Cristo me saca del barrio. Me saca, porque mis amigos, que yo pensé que eran mis amigos, dejaron de llamarme, dejaron de buscarme, me dejaron de anotar en los equipos de fútbol, en los campeonatos, porque no tomaba, porque ya no fumaba, y porque yo el sábado a la noche empecé a tener una actividad en la iglesia. Dios bendiga las iglesias, Dios bendiga las actividades de las iglesias, porque gracias a eso el Señor me sacó del barrio y me empezó a meter en una familia nueva, en un mundo nuevo, y yo vivía en Ducilo, así que ya no iba más para Villa Mitre, sino que de Ducilo, Jacarandá, Ducilo, ya no iba más. Y acá lo veo, dice, entonces dejándolo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego le seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Déjame decirte, hasta que no cortes con tu pasado, pero cortalo, Dios no va a poder avanzar en tu vida. Lo que hizo Eliseo fue grandioso. Cortó lo que le unía a su vieja vida, aunque era costoso. Porque como te dije al principio, era una persona poderosa económicamente. 12 yuntas, no era poco para esa época. ¿Y sabés qué es lo más asombroso? Es que el animal crece de nuevo, pero él lo que usaba para manejar esos bueyes, el arado, los destruyó. Dice que con eso hizo el fuego para cocinar esos arados y convidar al pueblo. Le demostró a todos lo que Dios estaba haciendo en su vida. A veces nos convertimos a Cristo y no se lo decimos a nadie. Solamente lo sabe la iglesia. No se lo decimos a nuestros padres inconversos, a nuestros primos inconversos, a nuestros sobrinos inconversos. No se lo decimos a nuestros compañeros de trabajo, no se lo decimos a nuestros jefes. Porque ¿qué van a decir de nosotros? Déjame decirte que si alguna de estos ejemplos te llega, no cortaste con tu pasado. Romanos nos enseña que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que Cristo puede hacer en tu vida es si vos se lo dejás, si vos lo escuchás. Acá Eliseo, tengo que besar a mi papá y a mi mamá, pero no solamente eso. Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes los coció la carne y la dio a todo el pueblo. Todo el pueblo de él se enteró lo que había pasado en ese momento. Y la gente te va a preguntar, ¿y qué pasó en tu vida, Diego? ¿Por qué no tomás, Diego? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ojalá podía haberlo dicho en ese momento. ¿Y sabés lo que me salía en ese momento? ¿Sabés qué? Empecé a ir a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? No, de nuevo, vos también. Se burlaban. Pero bueno, yo iba a la iglesia, era feliz. Era feliz. Ir a la iglesia no me dio trabajo. Ir a la iglesia no hizo que mi casa esté en paz. Ir a la iglesia no me dio más inteligencia. Ir a la iglesia me hizo conocer un poco más a Dios. Te digo un poco porque
gracias a Dios, hubo hermanos que iban y me decían, lee esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué entendés acá? Y empecé a ir a la escuela bíblica y como tenía 20 años y en la iglesia había chicos de 18 para abajo bautizados y de 35 para arriba inconversos nuevos, me fui con los mayores de 35 y algo hermoso que había, mayores de 35, pero el más joven tenía 60. Hermoso. Dios bendiga a los abuelos en la iglesia. Oraban. Me enseñaban, me adoptaron como hijo nieto. Pues yo estaba con el pelo largo en la iglesia, estaba todo achupinado, estaba con la camperita de cuero, de jean, aguante los redondos, decía cuando salía de la iglesia. Qué Diego hermoso que era. Aún así Dios me salvó. Ojo con lo que le pedís a Dios. Hay un plan en tu vida puesto por Dios. Y cada uno es importante para el otro. Si no me hubieran amado tanto a sus abuelitos, si no me hubieran recibido como era, yo no sé si estaría acá. Yo no valía nada, me quedan un par de minutos. Dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Si alguno lo tiene y me ayuda, y otro si me busca, Filipenses 3, 13, 14. Lucas. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me pegó esto? No sé si te está pegando a vos. Casa, auto, familia, tiempo. Creo que leen lo mismo que yo, ¿no? Así pues, si cualquiera de vosotros que no renuncia, y esto llevó mucho, Señor, ¿qué me querés decir con esto? No es que quiere que vivas en la calle, no es que Dios quiere que regales todo lo que te dio, no quiere que lo que Él te bendijo vos lo desperdicies. Quiere decir que guarda con que empiece a ser tu Dios lo que posees. Guarda, tené cuidado. Humanamente ponemos muy rápido algo material o algo, una persona en el lugar de Dios. Guarda. Todo lo que posees tiene que ser para Dios. Si querés ser su discípulo. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, para ser el sucesor. Yo no sé cuánto estamos dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Ser sus discípulos. Es un nombre que muchas veces lo ponemos fácil en nuestro pecho, ¿no? Soy discípulo de Dios. El siguiente versículo, Filipenses 3, capítulo 13, versículo 14. Pablo nos enseña algo hermoso. ¿Lo tenemos? Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. El versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Extendiéndome a la meta, extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero lo importante del versículo 13, no te acuerdes de donde Dios te sacó para aferrarte a ese lugar, sino para glorificar a Dios. Dios me sacó de la esquina, es mi realidad, de una esquina de Villa Mitre. Por ahí alguno de ustedes
tiene algo similar por ahí, y por la gracia de Dios te pasa como le está pasando a mis hijas. Crecen en una familia cristiana, con principios bíblicos, con fundamentos bíblicos, y no tuvieron que pasar por el tormento del mundo. Y ahí es donde tenemos que estar con más cuidado, porque no tienen mucho para comparar para atrás. Toda la vida fue así. Y examina tu corazón. Yo le digo a mi hija, cuida tu corazón, porque ella no vio la esquina, no vio lo que el mundo puede hacer. Yo sí lo vi y no quiero que lo que pase. Por eso, a nuestros hijos que crecen en esa situación, cuidémoslos con mucho más resguardo. Y tenemos una meta. Y termino con esto, hermanos. Dice la palabra de Dios, termina la historia de Eliseo, es su llamamiento. Versículo 20, 21. Y volvió y se tomó un par de bueyes y los mató y con el arado y los bueyes. Coció la carne y los dio al pueblo para que comiencen. Y acá después se levantó, fue tras Elías y le servía. Tenés que tomar una decisión. En algún momento tenés que tomar una decisión. No podés estar toda la vida en el mismo lugar. Por ahí venís hace mucho tiempo a la iglesia, pero estás siempre igual. Por ahí venís escuchando la palabra de Dios y te está haciendo eco porque tu pecado te separa de Dios y vos decís, a mí no me va a llamar nunca Dios porque yo estoy ocultando esto. La sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz limpia tu vida de pecado. Tenés que creerlo. Es fe, se llama fe. No la tenés, pedísela a Dios que te la va a dar. ¿Por qué Dios todos hablan de fe y yo no creo? ¿Por qué Dios todos pasan por esto y yo a mí no me pasa? Déjame decirte que la fe te la regala Dios, es su gracia. El que creamos en Jesús como el Hijo de Dios es fe, es gracia, que te la da Dios por su propia voluntad. Ahora esa fe después tiene que crecer. Por ahí vos sos un hijo de Dios, tenés fe en Dios, pero hay cosas que no te suceden. Seguramente hay un pecado que no confesaste. Seguramente hay algo que del pasado te está atando y no te deja avanzar. Rompé con ese pecado con la sangre de Cristo. Confesalo. Confesalo. No pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo si querés servir en santidad a Dios. Muchas veces servimos, pero con el pecado dentro del placar todavía. Por eso, Mateo, capítulo 20, (26) versículo 25. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sos un servidor? ¿Sos un siervo? Un seguidor de Jesús es un servidor y es un siervo. Si no estás haciendo nada, tenemos que examinar nuestros corazones. Hay mucho para hacer en la obra del Señor. Hay mucho para seguir aprendiendo. A veces pensamos, no, eso ya no es para mí. Yo ya lo hice. El otro día
mi anciano limpiando el baño de la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Le dijo uno de los chicos, ¿no? Pues puede arreglar una cosita, bien los chicos, ¿qué estás haciendo? Limpiando el baño. A veces pensamos que hay cosas que ya no debemos hacer porque hay más gente que la tiene que hacer. Si no lo hace otro, lo voy a hacer yo, le dijo. Santiago capítulo 4, versículo 10. Pensamos algunas tareas no son dignas. Déjame decirte que si lo haces para el Señor, no hay nada más hermoso. Dice la palabra de Dios, humillaos delante del Señor. ¿Y Él? ¿Y Él? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás haciendo lo que corresponde? ¿Estás dispuesto a entregar tu pasado? ¿Estás dispuesto a confesar ese pecado? Que Dios bendiga tu vida. Que Dios confirme la salvación en tu vida y que el fruto del Espíritu Santo se florezca y que sea visible para la gloria de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Déjalo. Es perfecto su plan. Déjalo. No te aferres a lo material. Y cualquier cosa que Dios te mande a hacer, no te preocupes. Él te va a exaltar si lo haces con el corazón correcto. Que Dios bendiga tu vida y que la gloria sea para Dios. Recordá, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 19. Es fácil. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Diego, por tu palabra. Y esa historia de ese Eliseo, también yo, Eliseo, fui ese que un día escuchó el llamado de Dios y le dejó todo lo malo, dejó las malas juntas, dejó cosas que hacían, cosas que veían, cosas que no le agradaban a Dios. Y te soy sincero, esa decisión que yo tomé cambió mi vida para siempre. Y gracias, Diego, porque me tocaste justo en el corazón. Y ese versículo de Filipenses 3:14, proseguir en la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi vida entera. Lo resumiste, mi vida, en ¿cuánto? ¿Media hora, 20 minutos, 40 minutos, lo que sea? Pero fue claro, Diego, en lo que dijo, y no podés irte sin tomar esa decisión, ¿no? Y si tomaste esa decisión, verdaderamente el fruto del Espíritu va a florecer en vos. Así que gracias, Diego, gracias por tu palabra, fuiste muy claro. Y vamos a terminar dando los anuncios mañana. Por Zoom, Esteban Bates se va a tomar va a dar por su canal de YouTube, va a hablar sobre inteligencia artificial, así que los que pueden, se pueden conectar, es a las 21 horas. El martes tenemos reunión de oración y predicación, nos visita Maxi Sangali, ¿no? Nos visita Maxi Sangali. Después el miércoles tenemos esta actividad de adicciones versus vidas. Aquí, ¿no, Ger? ¿Es acá? 20 horas. Después, seguido, tenemos el sábado, reunión de las hermanas se juntan. No se juntan las hermanas, no tienen un retiro. 16 horas, reunión de adolescentes. Después, 18:30 horas, creo, 19, reunión de jóvenes. Y después, como hoy, 9 horas, cenas del Señor. Y seguidamente, si Dios lo permite, también la escuela dominical y la reunión de enseñanza. Así que, Ernesto, ¿podrías terminar con una palabra de oración? Le damos gracias, Padre, por tú eres bueno con nosotros. Le damos gracias por la decisión que tomó Eliseo de quemar todo aquello que le podía también tentar a volver atrás.
y puso su mirada hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Cuando le preguntaron a Eliseo qué quería, qué pedía, dijo que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y nada menos que se lo pedía al profeta Elías. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender esto. Y Padre querido, nuestra oración y nuestro ruego es hacer tu voluntad. Y no tenemos temor de decir esto, de pedir esto. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Padre, queremos hacer tu voluntad y queremos honrar tu nombre, predicar tu palabra, y no solamente verbalmente, sino también a través del ejemplo. Bendice también la vida de nuestro querido hermano Diego, a su familia, a la congregación allí en Jacarandá también. Y ahora, al retirarnos de este lugar, que tu paz y tu bendición sea con cada uno de nosotros. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.